Y el líder, al final, una de sus funciones y responsabilidades quizás más trascendentes es el desarrollo de personas. Tú no puedes esperar que la gente vaya a llegarte completa, formada totalmente. No, esa es responsabilidad de uno y tiene que asumirlo. Pero claro, si tú no asumes primero tu identidad como líder, esa responsabilidad no la llegas a abrazar. El resto dice, pues no me queda de otra, tengo que venir a trabajar, no me gusta, vivo estresada, estresado, me estoy drenando. Y muchas veces tiene que ver porque quien es su líder, a veces con las mejores intenciones, pero las peores ejecuciones, le frena, le descalifica, le desconoce y no le reconoce. Y hoy el reconocimiento es el único salario emocional que existe real. Hola, soy Clara Graue. Bienvenidos a un nuevo episodio de tu podcast favorito, Let's Talk. Si tu liderazgo aún se basa en el control y no en la conexión, ya vas tarde para los desafíos de 2026. Por eso, hoy en Let's Talk nos acompaña Sergio Talavera, director de Cerebranding y un referente con más de 30 años transformando culturas organizacionales en Iberoamérica. Con maestrías en Alta Dirección y Educación por el TEC de Monterrey, una especialidad en Columbia Británica y el prestigio de ser exalumno del Disney Institute. Y doctor honoris causa, Sergio es el autor del modelo Charisma Management. En este episodio conversaremos sobre cómo dejar de ser jefes parches, para convertirnos en líderes que utilizan el carisma como un recurso estratégico para elevar la condición humana y la rentabilidad en las empresas. Así que conectemos, conversemos y aprendamos juntos, porque Let's Talk ya arrancó. Sergio, bienvenido. Muchas gracias, Clara. Qué gusto estar esta mañana, tarde o noche a la hora que nos escuchen. Da igual, pero me da mucho gusto estar aquí y ser parte de todo este proceso y esfuerzo de generar conciencia en torno a las personas, porque creo que eso es lo que finalmente se hace a través de este podcast. Muchas gracias, Sergio. Pues nosotros encantados de tenerte. Cuéntanos, ¿quién es Sergio más allá del vocero del nuevo liderazgo? Siempre me he definido como una persona y creo que ahí entran muchas cosas. Una persona falible, una persona vulnerable, pero también una persona que está en constante crecimiento. Y tengo un interés auténtico por las personas. Una de las cosas que me ayudan a despertarme todos los días es justamente pensar en un propósito, en mi propósito. Y el propósito va muy dirigido en la provocación y en la generación de mejores personas, pero tengo que empezar por mí. Entonces, así es como me defino. Claro, se empieza siempre desde uno, porque si no, uno después no puede proyectar. Totalmente. Y no puedes, como dicen, profesa lo que... Sí, claro. Uno no puede ser, ¿cómo se llama? Candil de la calle y oscuridad de la noche. Exactamente, ¿no? muy o de la bien. casa. Exacto, tal cual. Cuéntanos, ¿en qué momento te diste cuenta de que el liderazgo tradicional estaba dejando de ver a las personas? Llevo ya muchos años al frente de equipos y de organizaciones. Y claro, empecé como mucha gente empieza. Pues porque alguien te asigna, alguien se fija en ti y ve que a lo mejor técnicamente tenía yo cierta facilidad en hacer algunas cosas, pero cuando empecé a justamente enfrentarme a los retos de movilizar a la gente, entusiasmarla, integrarla, que se apasionaran por su trabajo, fue donde dije, esto requiere evidentemente de más conocimiento, de más técnica y de más profundidad. En otras palabras, requiere de aprendizajes. Y fíjate, yo te diría que 9 de cada 10 personas que llegan a una situación de liderazgo lo hacen porque técnicamente son muy buenas. Correcto. Buenísimas, pero no por sus habilidades de gestión, no por sus habilidades interpersonales, que muchas veces las dejan como, bueno, pues ya lo que traiga, lo que haya aprendido, lo que haya desarrollado, con eso la arma. Y no es cierto. Hay personas en situación de liderazgo y personas que han asumido su identidad de líderes. Es una gran diferencia. Cuando me di cuenta de eso y que además lo necesitaba yo para mi trabajo, para mi responsabilidad, fue que empecé a estudiar más, a investigar y a reflexionar mucho más sobre el tema. Muy bien. Sí pasa mucho eso, ¿no? Que, por ejemplo, terminas la carrera, entonces dices, ¿ya puedo ser maestro? Claro que no, te faltan años de práctica y también cómo poder transmitir ese aprendizaje. Y luego eso pasa mucho, que eres muy bueno en tu trabajo y ahora te vas a ocupar de un equipo
pues uno no siempre tiene esas habilidades, ¿no? Uh-huh. Entonces eso se tiene que ir aprendiendo, como dices. Muy Totalmente. bien. Oye, ¿podrías profundizar sobre la historia limpiaparabrisas que cuentas en tu libro? Claro. Que a mí me conmovió muchísimo. Sí, claro. Mira, la pandemia creo que a todos nos sacudió de una forma o de otra. A mí en lo personal me movió porque yo estaba convencido de ciertas cosas y de ciertos conceptos que en la actualidad son como están muy en boga o de moda, uh-huh. ¿no? Como la marca personal y ese tipo de cosas. Y entonces cuando justamente vivimos la pandemia, empecé a revalorar lo que implica ser persona. Uh-huh. Y esto va muy vinculado con lo que me pasó en esa ocasión, porque fue el detonante de reflexión. Estaba justamente yendo a entregar algún documento. Yo había pasado ya mucho tiempo encerrado. Salgo en mi auto después de mucho tiempo y llego a una esquina con las calles vacías todavía. Y entonces llega un limpiaparabrisas, pero siempre le digo a la gente, no era el limpiaparabrisas que normalmente te encuentras, uh-huh. Sino que era alguien que, por la lectura que pude hacer, y porque uh-huh. además invento muchas historias, que seguramente es alguien que o perdió su trabajo, uh-huh. o tenía un negocio y tuvo que cerrar, o le afectó de alguna forma la pandemia. Y que es un valiente porque está fuera en la calle. Y además, ¿no? Claro, porque tiene que llevar recursos a su casa. Sí. Y no le queda de otra más que hacer algo que seguramente nunca pensó que iba a hacer. Entonces llega, me pide muy educadamente que si limpia el parabrisas, checo si traía dinero, y resulta que no traía ninguna moneda, uh-huh. traía solamente un billete. Creo que eran de 200 pesos, una cosa así. De todas maneras dije, uh-huh. es demasiado para que te limpien el parabrisas. Entonces bajé el vidrio y le dije, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Oiga, discúlpeme, en este momento no, pero en otro momento. Y se me quedó viendo y como que hizo una cara un poco de decepción, de tristeza. Y ahí fue donde hice clic y dije, a ver, ¿qué más da esta parte de dinero? La gente necesita. Entonces le digo, vale, mejor sí, límpialo. Limpia rápidamente el parabrisas de frente, limpia el de atrás. Y dije, se va a sorprender porque le voy a dar un súper regalo, ¿no? Sí. Y a la hora que le doy el billete, me observa agradecido, pero me dice unas palabras que me recorrieron toda la médula espinal, uh-huh. porque se me queda viendo y me dice, gracias por voltearme a ver. Gracias por voltearme a ver. Y dije, eso nunca se me puede olvidar, porque hoy en día necesitamos voltear a ver a la gente, uh-huh. porque hay muchas cosas que son como del paisaje. Vivimos en una crisis de conformidad, en donde hemos normalizado muchas cosas que no debían de normalizarse. Y entre ellas, el de repente no pensar en cada una de la gente que está a nuestro alrededor y lo que necesita y lo que espera y lo que necesita de nosotros. Y entonces desde ese día, gracias por voltearme a ver, se convirtió en una frase que llevo tatuada en la mente y en el corazón. La tengo en mi oficina, porque dije, esto nunca se me va a olvidar. Y creo que ese es el liderazgo de hoy, voltear a ver al ser humano. Y tal cual, como siento que en la cotidianeidad, y lo dices también en tu libro, la indiferencia es parte del paisaje. Total. Y yo creo que eso pues nos mata mucho por dentro, ¿no? Claro. Porque vemos a todos como iguales, y en el momento en el que empezamos a ver que cada uno trae su maleta, uh-huh. ¿no? Y tiene ciertas habilidades y tiene ciertas competencias y puede aportar muchísimo al equipo, y que también es necesario que los escuchemos, ¿no? Y creemos uh-huh. un vínculo importante, ¿no? Claro, y el líder al final, una de sus funciones y responsabilidades quizás más trascendentes es el desarrollo de personas. Tú no puedes esperar que la gente vaya a llegarte completa, uh-huh. formada totalmente. No, esa es responsabilidad de uno y tiene que asumirlo. Pero claro, si tú no asumes primero tu identidad como líder, esa responsabilidad no la llegas a abrazar. Uh-huh. Muy bien, está perfecto, gracias. Sergio, en el libro mencionas que solo el 15% de los empleados cree que su jefe les ayuda a alcanzar metas. Uh-huh. ¿Por qué seguimos promoviendo a jefes parches uh-huh. que no saben liderar personas? Es que es un proceso que también hemos normalizado. Uh-huh. No es que llegue alguien mala onda o con mala voluntad, que luego me cuestionan eso, porque siempre hay alguien que me dice, oye, no, yo sí conozco a alguien. Pero digo, no, a ver, somos personas, seres humanos, tenemos una función, aprendimos una serie de cosas. Uh-huh.
Y de repente te dicen, te vas a hacer cargo de un grupo de personas donde muchas a lo mejor no pueden, donde muchas no saben, donde muchas no quieren, y tú tienes que sacar recursos para moverles. No es que haya una mala elección de personas, es que una vez que tú te fijas en alguien para que pueda asumir esta posición de liderazgo y sobre todo la responsabilidad, tienes que formarla también. Tienes que acompañarla en ese proceso. Y tiene que aprender cosas muy básicas, pero también cosas muy complejas, no nada más de gestión, no nada más de administración, sino principalmente de acompañamiento, de desarrollo y evidentemente de lo que es el liderazgo en sí. Y conocer a cada uno también, sí, ¿no? Sí, pero claro, uno llega con sus carencias. Entonces, por supuesto, además tienes una autoridad, por lo menos formal, frente a la gente, y cuando no sabes qué hacer, entonces abusas y te vuelves, y si a eso le agregas poca inteligencia social, pues evidentemente te vuelves altamente tóxico. Y autoritario, ¿no? Sí. O también puedes llegar a decir, es que a mí lo que me sirvió es que me tronaran los dedos. Entonces yo voy a llegar aquí a tronar los dedos porque se me van a alinear todos, ¿no? Sí. Y es así de no. Repites esquemas. Exactamente. Entonces, también, y algo que vi en tu libro, leí más bien, hay un liderazgo adecuado a cada tipo de situación, sí. ¿no? Y hay que aprender a leer esas situaciones. Sí, también hay personas que dicen, no, bueno, a ver, mi estilo es ser muy directivo y así soy yo. Y yo sostengo que los estilos están en función de la persona, de la tarea y del momento. Y uno en realidad tiene que ser muy hábil como líder, como para manejar estas distintas llaves de tuercas. Si tú solo tienes una llave de tuercas y quieres apretar todas las tuercas independientemente del tamaño, no se va a poder. No. Solamente aquellas que entren perfectamente en la llave. Cuando tú sabes que tienes distintos estilos y que tu estrategia depende de saberlas combinar, yo ya sé que a veces voy a ser directivo y no está mal, no autoritario, pero sí directivo, que a veces voy a ser más acompañante, ¿no? De acompañar el proceso, que a veces voy a integrar más, que a veces me toca inspirar más, que hay otras ocasiones en donde tengo que integrar más. Y esa habilidad depende de mí. Ahí es donde entra la flexibilidad y, evidentemente, la experiencia y la confianza como para moverte de un estilo a otro. Está muy bien. Perfecto. Sí. Sergio, no, pues es que yo recomiendo ampliamente tu libro. Muchas ya después gracias. Vamos a decir dónde lo pueden conseguir. Claro. Pero es una maravilla. Muy Muchas bien. Gracias. Oye, ¿cuál es la mayor mentira que las empresas se cuentan sobre lo que significa ser un líder carismático? Hay quien piensa que hablar de carisma es hablar de una especie como de encanto. Sí, ¿no? Caer bien. Es encanto, caer bien, ser muy simpática o simpático. Y yo siempre digo, a ver, si hay una persona que te parece simpática, así hay que decirle, eres muy simpática. Punto. Pero no forzosamente tienes que ser carismática o carismático. O si tienes una enorme popularidad, hay gente que es muy popular, pero es terrible en la relación. Y cuando me metí a estudiar esto de fondo, descubrí que sí hay una especie de como de relación de encanto, de admiración, de gratitud con alguien que te ha hecho mucho bien. Y esa relación se convierte en un recurso de quien sabe manejarlo. Entonces, una de las cosas que uno a veces se cuenta es, si yo soy simpático, si yo soy populista, bueno, y no entro en el terreno de lo político, sí. Pero claro, un populista cae bien porque consiente a unos, es duro con los otros, con los que se quiere desquitar, y entonces, claro, es un concurso de popularidad. Y esa es una de las grandes mentiras. No, el líder carismático no es porque cae bien, no es porque es simpático, no es porque sea popular, no es porque tenga un atractivo físico, sino que es alguien que ayuda y hace crecer sus relaciones, porque entiende que el vínculo es su mejor herramienta de gestión. Y no quiere decir voy a ser ni paternalista, ni voy a ser softy, ni te voy a... No. Tú puedes ser bien disciplinado, pero al mismo tiempo en la relación buscas que la otra persona crezca. Claro. No, y la cuidas. Y la cuidas, claro, y la haces crecer y la enriqueces. Porque hoy las relaciones positivas no es que uno sea de verdad blandengue, sino que uno a través de su relación ayuda a crecer a la otra persona. Simplemente por el hecho de estar, porque
por el hecho de que estemos reunidos, ya se está gestando una influencia y a veces no nos damos cuenta de que tenemos la enorme libertad para elegir cómo queremos que sea esa influencia, esa relación. Exacto. Y aparte, bueno, hay siempre un agradecimiento, ¿no? De lo que el otro me dio, ¿no? Claro. Muy claro. bien. La respuesta en términos de agradecimiento, de admiración, de vinculación emocional, que es el efecto más bien de la relación, es lo que mucha gente cree que es el carisma. Pero en realidad eso no, ese es el efecto de esta relación. Ok, perfecto, chicos, ya lo saben. Un momento, llegó la hora de lo leí y me voló la cabeza. Un artículo sobre clima organizacional de Arturo Rivero revela que solo el 15% de los empleados cree que sus superiores les ayudan a alcanzar sus metas y les entusiasman. A la mayoría les frena la creatividad o peor aún, sufren acoso. La realidad, esto nos dice que el 85% de la fuerza laboral opera bajo un liderazgo que no solo es ineficiente, sino que genera una contaminación energética de frustración. ¿Cómo puede un líder abrir verdaderos espacios de sentido antes de que sea demasiado tarde? Sí, bueno, yo creo esto, Clara. La mayor contaminación que hoy estamos viviendo, y mira que la contaminación ambiental, del agua, por basura y demás visual. es todo un tema, ¿eh? Pero creo que la peor de todas es la contaminación emocionalmente o energéticamente emocional, que es frustración. Y te lo revela estudio tras estudio, porque ha habido un montón de estudios que se hacen cada año. Y cuando le preguntan a la gente, oye, ¿pero eres feliz en lo que haces? ¿Te sientes bien en lo que haces? ¿Te realizas en lo que haces? Efectivamente, solo el 15 y a veces hasta el 10 dice que sí. El resto dice, pues no me queda de otra. Tengo que venir a trabajar. No me gusta. Vivo estresado. Me estoy drenando. Y muchas veces tiene que ver porque quien es su líder, a veces con las mejores intenciones, pero las peores ejecuciones le frena, le descalifica, le desconoce y no le reconoce. Y hoy el reconocimiento es el único salario emocional que existe real. Sí, uno siempre hace lo mejor que puede. Claro. Y cuando ni siquiera hay una palmadita, pues uno se va abajo, ¿no? Digo, no queremos que nos echen las superporras y que nos den un mega premio, pero lo hiciste bien, creo que le ayuda a cualquiera. Eso es suficiente, ¿no? Eso sería suficiente. Y claro, la otra persona no es que tenga malas intenciones. Yo de verdad creo que un líder no se levanta todos los días para ver cómo fastidia a su equipo de trabajo. Habrá quien tenga sus simpatías y antipatías. Claro. Pero en términos generales lo que quiere es hacer bien su trabajo y, hombre, generar un buen ambiente de trabajo y un clima. Y hace lo posible, pero no sabe cómo hacerlo. Entonces es una buena intención, pero una mala ejecución. Claro. Porque no sabe. O también nunca lo recibió. Entonces, claro, sí, seguro. Y hemos visto también eso, que bueno, generacionalmente dicen, bueno, es que a mí nadie me aplaudió, uno va a hacer lo que tiene que hacer y no vas a recibir ningún reconocimiento. Y ahora las nuevas generaciones, pues sí decimos, por favor, ¿no? Motívame un poquito más, ¿no? Sí, oye, en alguna ocasión una persona, directora de un banco, estaba yo llevando un proceso con ella y me decía, pero es que ¿por qué tengo que reconocerles? Y me costaba un trabajo. Exacto, decía, ¿por qué tengo que reconocerles? Si simplemente están haciendo y cumpliendo lo que tienen que hacer. Para eso se les paga. Y yo le decía, reconóceles. No te cuesta nada. Para ellas y ellos es importante. Es más, ya te lo pidieron. Solo hazlo. Y no sabes la resistencia emocional y cognitiva que traía por el reconocimiento. Es una cosa que tienes que aprender, que además no te resta. Te eleva. Te da, te suma. Pues sí, quizás no lo había recibido ella y estaba súper. Seguramente. ¿No? Entonces, y hablamos de la carencia. Sí. ¿No? Sí. Muy totalmente. bien. Oye, Sergio, a ver, para quien nos escucha y cree que el carisma es nacer con ángel, ¿cómo explicas que el Charisma Management es un modelo de gestión medible? Muy bien. En realidad, el carisma es un tema de vinculación, es un tema de relación, es un recurso que eleva la calidad de las personas. Cuando empecé a revisar, bueno, pero ¿y a qué se refiere esto? ¿No? Porque puede quedar en algo muy poco definido. Me di cuenta que había una serie de competencias interpersonales y que estas competencias se pueden desarrollar, que eso es buenísimo si lo haces conscientemente, y que evidentemente se pueden medir porque tienen un efecto.
Y entonces, empezando a revisar cuáles eran las más importantes, las que son decisivas, a lo mejor algunas tenían otro nombre, a lo mejor, y a la hora de crear el modelo, siempre ayuda a crear un acrónimo. Entonces dije, a ver, pero el primero tiene que ser la conciencia, porque si no, ¿cómo leo evidentemente lo que está sucediendo dentro de mí, con mi equipo de trabajo y en el entorno? Entonces, la primera es conciencia. La segunda es un tema de comunicación, que es la afirmatividad o asertividad. Sí. Y ahí es donde entra el reconocimiento, justamente. La tercera es la reciprocidad, y lo dice muy bien Adam Grant, este psicólogo organizacional, en todos sus trabajos. Hoy quienes ayudan a crecer las organizaciones son los givers, son los que dan, no son los takers, los que simplemente están viendo qué recogen y qué sacan, aunque son los que más avanzan siempre en la jerarquía organizacional, sí, por obvias razones. Porque no tienen llenadera. Claro, ¿no? claro. Entonces, la reciprocidad, la inclusión, que hoy está muy en boga, pero que yo digo, mira, olvídate, deja cosas más complicadas, simplemente entender que tú y yo somos diferentes, porque nuestra red neuronal es única y tenemos que aprender a colaborar. Entonces, la inclusión, la sociointeligencia, porque se habla mucho de la inteligencia emocional y creo que es muy importante, pero la inteligencia social lo que hace es recoger la emocional y la pone en una dimensión de vínculo, de relación. Y hoy tenemos que hacer una lectura de lo que provocamos y del contexto, abrir nuestro radar social. Sí. Entonces, la inteligencia social o sociointeligencia. Luego, la generosidad, porque creo que el liderazgo es generosidad. Y eso siempre lo he creído. Y generosidad no es tanto de los recursos, que bueno, también no está mal. No, pero emocionales, ¿no? Pero también, emocionales. Y tu tiempo, tu atención, tu tolerancia, tu paciencia. Podemos ser muy abundantes de todo ello, de tu experiencia. Entonces, bueno, la generosidad, y como la G no quedaba, dije, bueno, pero en el fondo hay una mente abundante de todo eso. Si yo me siento abundante de atención, de tiempo, de reconocimiento, de experiencia, lo voy a compartir. Y el último, y con lo que cierra la pinza, es el aprendizaje permanente. Porque un líder que no se está actualizando todos los días se estanca. Sí, queda totalmente obsoleto. En cuestión de, digamos, de dispositivos, la obsolescencia es la incapacidad de un dispositivo para comunicarse con una versión más nueva. Exacto. Y eso es lo que nos está sucediendo. Por eso los líderes están quedándose obsoletos, porque no nos estamos actualizando. No, y te habla también de una soberbia. Claro. O sea, yo creo que exactamente, o sea, nadie va a ser perfecto y tienes que seguir aprendiendo sí o sí, porque también vienen nuevas generaciones que te van a enseñar más cosas. Entonces, uno tiene que tener esta flexibilidad para decir, bueno, recojo tu conocimiento y vamos, ¿y qué hacemos con él? ¿No? Totalmente. Y entonces, cuando tú incorporas el desarrollo de tus competencias de conciencia, afirmatividad, reciprocidad, inclusión, sociointeligencia, mente abundante y aprendizaje permanente, lo que tienes es como tu propio blend de relación. Claro. Es tu mezcla de relación. Es tu talento. Y además, lo que te va a dar influencia sobre las demás personas. Y en ese momento ayudas a crecer y elevas la condición humana. Todas son competencias que se pueden desarrollar. Por lo tanto, nadie nace con la capacidad para influir o con este carisma, ¿no? Es que mira, nació con Ángel. No, nadie nace con eso. Es una cuestión de aprendizaje. Sí, la tiene desarrolladísima o tiene otra que está en desarrollo apenas, ¿no? Totalmente. Muy bien. Justo yo te iba a preguntar, ¿cuál es la que más trabajo le cuesta desarrollar al líder latinoamericano? Mira, yo me voy por la conciencia, que además se me hace la puerta de entrada, no nada más de liderazgo, sino de cualquier proceso de desarrollo, porque si uno no es consciente, piensa que todo está bien, ¿no? Okay. Evidentemente. Y la conciencia tiene que ver, una, con revelarte información que está en el entorno y es simplemente observar, voltear a ver. Es decir, a ver, hoy mi equipo está altamente estresado. ¿Qué es lo que les está estresando? A lo mejor soy yo. Esta forma en la que les pido las cosas, esta forma en la que respondo, esta forma en la que exijo, esta forma en la que a lo mejor está generando un efecto nocivo. Esa capacidad de revelarte información es muy importante. Y la segunda es la retroalimentación. Como líder tengo que aprender a solicitar retroalimentación. Siempre. Y que cuando esa retroalimentación me llega, tengo que aprender a discernir cómo la puedo convertir en puntos de acción, ¿no? Entonces,
Para mí la conciencia es fundamental y en Latinoamérica nos cuesta mucho trabajo. Hay países que están más en avanzada en términos, por ejemplo, de conocimiento personal, pero en términos generales uno se cree autosuficiente y empieza, y ahí sí te voy a decir que a nivel hasta político, pero también empresarial. Recuerdo este es un meme, no creas que es algo real, pero creo que está basado en la realidad. El dueño de una empresa que le dice a sus colaboradores, oigan, yo lo que quiero es que aquí todos seamos una gran familia, ¿no? Y decían, eso lo dijo el empresario que hace 8 años no ve a sus hijos, ¿no? O sea, es inconsciencia, porque cuando eres inconsciente eres incongruente. Totalmente de acuerdo. Muy bien. Oye, Sergio, ¿cómo debe un líder ajustar su comunicación para que el equipo se sienta apreciado y seguro en un entorno tan incierto como el actual? Yo creo que en términos de comunicación uno tiene que ser muy puntual, muy exacto y muy auténtico. Y hay que aprender a discernir entre qué es una situación y qué pasa con la persona y su emocionalidad. ¿A qué voy? Que si yo te etiqueto y te digo, Clara, eres impuntual, te estoy descalificando durísimo. Pero si te digo, Clara, el día de hoy quedamos de vernos a las 6 de la tarde y son las 6:30. Son 30 minutos que llegaste tarde. Te agradeceré que pase tal. En ese momento mi comunicación es más puntual, me voy sobre algo que es modificable, como puede ser una conducta, y no te descalifico como persona. Exacto. Te estoy tomando en cuenta, Te ¿no? tomo en cuenta, pero además en mi lenguaje soy lo suficientemente descriptivo como para decirte, lo que estoy señalando es una situación o conducta, pero te estoy respetando como persona. Porque además, después a lo mejor decirte, oye, Clara, el día de hoy quedamos de vernos a las 6 de la tarde, son 6:30, llegaste 30 minutos tarde, no me siento bien con eso, me siento enojado, etcétera, etcétera. Te puedo decir también, o puedo empezar diciéndote, ¿estás bien? ¿Qué te pasó? Entonces, atiendo a la persona. Eso es lo que tiene que aprender un líder para ser más afirmador, justamente, o afirmadora. Sí, considerar, ¿no? También. Muy bien, Sergio. ¿Y qué mensaje le darías a ese líder que hoy se siente frustrado y siente que su equipo no responde? Fíjate que una de las tareas más bonitas que tengo es el desarrollo de líderes, a través de muchas cosas, o en procesos de acompañamiento, o bien a través de talleres, o lo que sea. Y me doy cuenta que cada vez hay más necesidad de las personas de aprender a gestionar mejor a sus equipos de trabajo. Porque justamente hablábamos de la frustración de las personas frente al líder, pero el líder también se frustra. Sí, claro, porque no dan resultados. ¿Qué está pasando? Yo ya revisé en mí. Ya hice todo lo que tengo que hacer. Hace poco me dice un amigo que es además empresario, que se le fue otra persona, ¿no? De su equipo de trabajo, su mano derecha. Creo que van no sé cuántas personas. Y me dice, ya no sé qué hacer. Le digo, claro, entiendo tu frustración, pero es un tema que tú tienes que asumir, porque no es la gente. La gente tiene algo que ver, sí, pero el 85% de la responsabilidad es del líder. No se lo transfieras a las personas. Entonces, hay que aprender. Hay que aprender. Hoy en día hay muchos modelos, hay muchos insights, hay muchas teorías que te ayudan a entender cómo puedes gestionar mejor, de una forma mucho más cercana, mucho más humana, con límites bien claros. Y bueno, por supuesto que una de las propuestas es la que yo hago a través de Charis Management, en donde te digo, mira, son estas competencias, es importante que tengas definido tu propósito, es importante que desarrolles distintos estilos de liderazgo para que los puedas aprender a comunicar y a combinar. Y bueno, pues es un modelo, desde mi punto de vista, muy sencillo, pero le da herramientas a los líderes para aprender a gestionar mejor. Excelente, pues ya saben, por favor, busquen a Sergio Talavera porque su modelo está comprobado. Muchas gracias. Muy bien. Sergio, pues muchas gracias por ayudarnos a entender que el carisma no es un espectáculo, es una forma de abrir espacios de sentido para los demás. Gracias por recordarnos que las relaciones se determinan el mundo en el que vivimos y que el liderazgo es, ante todo, una responsabilidad humana. Antes de cerrar, compártenos, por favor, dónde podemos seguir tu trabajo, tu podcast y dónde comprar tu libro. Claro, con todo gusto. Bueno, el libro que se llama Charis Management, editado por Lead México, Colombia, en el caso de Sudamérica.
Lo pueden encontrar, lo más fácil es a través de cualquier plataforma, Amazon, Mercado Libre y demás. Está en algunas librerías, pero yo les recomiendo que sea de esa manera. En las redes sociales aparezco como Checo Talavera, en todas. Y nada más decir que el carisma no se mide por likes, por simpatía o por popularidad, sino en cuántas o a cuántas vidas logras transformar a partir de tu relación, de tu vínculo. Excelente, Sergio. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y bueno, querida audiencia, muchas gracias por escucharnos. Los esperamos en el próximo episodio de Let's Talk. Recuerden que nos pueden escuchar a través de Spotify, Apple Music y Amazon Music. Danos follow y activa la campanita en YouTube para que no se pierdan nuestro próximo episodio. Síganos también en TikTok y hasta la próxima.